La presión social aumenta. No es retórica ni mucho menos una percepción de este servidor. Es la evidencia de que está despertando ese deseo inherente del ser humano, el de libertad. Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Plaza de Rectorado de la UCB y distintos centros de detención pulsan el sentir de una calle que al parecer despertó. Durante horas de la noche apareció el triunvirato, una extraña alocución de 3 personeros del régimen con la intención de torcer un poco la realidad de ese sentir del venezolano y de establecer, como siempre, la narrativa del régimen. El metamensaje, ya se los voy a contar. Delcy Rodríguez otorgó contratos de petróleo a una ficha, a un hombre clave del expresidente Rafael Correa en España. Y por si fuera poco, el enviado a los Estados Unidos por parte del régimen chavista para restablecer la diplomacia, Félix Plasencia, resulta que es uno de los protagonistas del megaescándalo de corrupción en España, conocido como el Delcy Gate. Pues bien, quédate, porque esto no es solo el resumen de noticias, es, como siempre les digo, un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto vamos a hablar el día de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes 3 de febrero, que acaba de pasar en horas de la noche, que el país está en calma. A un mes apenas de la operación de los Estados Unidos en Caracas y en estados aledaños, en esa operación en donde terminó capturado Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores. Pero cuando Delcy habla de calma, conviene siempre preguntar, ¿calma para quién? Porque el clamor popular que ella intenta fabricar no es precisamente el de la libertad de Maduro, ni mucho menos la libertad de la primera combatiente. Ese que decían que no iban a descansar hasta que regresaran, ese no es el clamor. El clamor real, el que no sale en sus cadenas ni en sus comunicados cuidadosamente ensayados, es la liberación de los centenares de presos políticos secuestrados por un régimen sanguinario que convirtió el sistema penitenciario en un instrumento de terror. Ese es el clamor popular. Es el grito silencioso de las madres que hacen vigilia frente a las cárceles, de los familiares que ruegan por una fe de vida, de un país que lleva años viendo cómo el poder juega con el dolor ajeno como si fuera una ficha más de su tablero de supervivencia política. Hablar de calma en ese contexto no es ingenuidad, es cinismo de Estado. Rodríguez, flanqueada por su hermano y por otro lugarteniente del régimen, el Diosdado Cabello Este, el ministro cuya cabeza tiene recompensa de $25 millones por su rol con el Cártel de los Soles o en el Cártel de los Soles, o sea, el narcoministro, declaró que existe un clamor nacional por liberar a Maduro y a su esposa y que eso, supuestamente en su lectura, es la expresión de unidad del pueblo. Vaya mentira. Pero esa insistencia en la soberanía viene acompañada de una narrativa que hoy no concuerda con la percepción popular ni con el Estado de Derecho en el país. Ese discurso de violencia externa no explica por qué supuestamente, según ella, hay miles que piden la liberación de una pareja que, cabe recordar, está siendo procesada en Estados Unidos por cargos federales graves. En esta puesta en escena, Jorge y Diosdado no dudan en aparecer siempre al lado de Delcy, aunque ella es la supuesta encargada. Ambos juegan a mostrar quién tiene tanto o igual poder. Y la cosa ya parece un triunvirato. Y ojo con el mensaje del Cabello Este, quien aparece con su gorrita de cuerpo represor como para recordarnos a todos que él tiene el control y también tiene la responsabilidad de todas las detenciones y los secuestros. Rodríguez también anunció que ante el Poder Judicial se ha presentado una propuesta para activar una ley de amnistía que, según ella, permitirá cerrar el periodo de violencia político asociado al extremismo y facilitar un final de las confrontaciones civiles. Pero esa amnistía ha sido parte solo del discurso y no se materializa por lo que sea. Y pese a que la narrativa se traduce en acciones concretas, como la liberación de algunos presos políticos y el anuncio de la transformación proyectada del centro de detención, el Helicoide, nada de esto ha pasado todavía. Y usted sabe cómo dice el dicho: prometer, 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 hasta ahí lo dejo. Lo que Delcy no reiteró y lo que no encaja con su relato de calma es la enorme presión que sigue existiendo en la sociedad, el dolor de las familias que aún reclaman justicia y libertad, la percepción de que las medidas anunciadas no tocan las raíces del autoritarismo y el hecho de que buena parte de los venezolanos
ven en la desaparición de Maduro de la escena política una oportunidad para un cambio profundo, no para un cambio cosmético o de nombres bajo el mismo patrón de poder. Además, en su discurso, Rodríguez mezcló dos mensajes que en la práctica se contradicen. Por un lado, apeló a la soberanía nacional y a resolver diferencias sin interferencia extranjera. Por otro, admitió conversaciones telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, señalando que las divergencias deben tratarse diplomáticamente. Y esa dualidad no es casual, usted lo sabe. Es un intento del régimen de presentarse como el dueño del tablero político interno, al mismo tiempo que sigue negociando con fuerzas externas que tienen intereses claros en el control del petróleo, la legitimación política y la reconfiguración del país tras la captura que por décadas simbolizó la misma opresión que ellos al día de hoy encarnan, Maduro. Finalmente, el énfasis de Delcy en que el pueblo venezolano tiene una voluntad mayoritaria de preservar su soberanía suena muy desconectado a la realidad de amplios sectores que hoy están luchando por una democracia real, por justicia y por una salida al modelo de gobierno que ha empobrecido al país por décadas. En un momento en que las dinámicas reales son de cambio y no de continuidad, ojo con eso, la insistencia en un relato que pinta normalidad frente a una transición que todavía no se ha concretado en hechos transformadores, no hace más que intensificar la brecha entre el discurso oficial y la percepción ciudadana. Delcy habla de normalidad. ¿Y saben qué está siendo normal? Las protestas de calle en los últimos días. Porque la calle anda tibia. Y bueno, tibia no, picosa diría yo, con ganas de calentarse rápidamente. Y es que en aproximadamente unas 24 horas ya hemos presenciado al menos 3 manifestaciones que hace un mes, como decía María Corina Machado en su cuenta de X, era impensable. Esto decía María Corina en una publicación de su cuenta. Hoy, en las calles de Caracas, un país decidido a ser libre. Hace 30 días esto era impensable. Libertad para todos los presos políticos. Pero es que voy más allá. 3 manifestaciones distintas que han ocurrido en las últimas horas. Una frente al Tribunal Supremo de Injusticia, otra frente a la Asamblea Nacional y la de los estudiantes de la UCB, quienes además han hecho la convocatoria para el 12 de febrero, Día de la Juventud, y una fecha patria que conmemora la Batalla de la Victoria de 1814, a protestar. Cientos de estudiantes universitarios lideraron este martes en Caracas una masiva manifestación para exigir la liberación de todos los presos políticos y una ley de amnistía de alcance amplio en la primera gran movilización estudiantil tras meses marcados por el miedo, la desmovilización y la represión. Esto en un contexto de excarcelaciones parciales y de un proyecto legal que aún no ha sido presentado formalmente ante el Parlamento. La protesta se realizó en la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, la principal casa de estudios del país, donde se concentraron estudiantes, activistas, familiares de personas detenidas por razones políticas y algunos dirigentes recientemente excarcelados con mucha valentía. La convocatoria tuvo como eje central la exigencia de que la futura ley de amnistía incluya a todas las personas procesadas, investigadas o condenadas por motivos políticos sin excepciones. Desde la Plaza del Rectorado, el movimiento estudiantil de la UCB leyó un manifiesto en el que fijó su posición frente a la propuesta anunciada por Delcy Rodríguez. Octavio González, integrante del Consejo Universitario de la UCB, afirmó, abro comillas, consideramos que la ley de amnistía debe establecerse para todos los casos de procesos abiertos, investigados y juzgados por razones políticas, incluidas las medidas cautelares otorgadas a personas excarceladas. Ese documento respaldó la necesidad de una norma de amnistía, pero además advirtió que ésta debe cumplir condiciones mínimas para ser considerada legítima. Entre los elementos centrales, los estudiantes reclamaron que sea de amplio alcance y que esté acompañada del restablecimiento de derechos civiles y políticos de las personas que se vean beneficiadas. Uno de los puntos más destacados fue la exigencia de un proceso transparente y con supervisión independiente. En ese sentido, la dirigencia universitaria propuso que decanos de las facultades de ciencias jurídicas del país y estudiantes destacados de derecho participen en la revisión de expedientes como observadores externos. La exigencia apunta a evitar discrecionalidad en la selección de los casos y a garantizar criterios verificables lejos de lo que quiere Diosdado. El manifiesto también incluyó un periodo explícito de garantías
de no repetición. Para los estudiantes, estas deben traducirse en la derogación de las normas que a su juicio han sido utilizadas para justificar detenciones arbitrarias y extralimitaciones del Estado. Entre las leyes señaladas figura la ley contra el odio, por ejemplo, y la normativa de fiscalización de organizaciones no gubernamentales que busca asfixiar a las ONGs. Yandir Logodiche, secretario general del Partido Centro Democrático y excarcelado apenas hace 3 días de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, expresó, muy valiente, que no puede haber paz o reconciliación sin justicia, porque no puede ocurrir nuevamente en Venezuela que una persona esté presa por pensar diferente. Y le hago un inciso aquí. Mientras usted está viendo este video, lo que va a ocurrir el día de hoy en el Tribunal Supremo de Injusticia, si se confirma, cuidado, porque lejos de ser alentador, da escalofríos. Así mismo se lo digo. Y si usted quiere pulsar la efervescencia de la gente, escuche esto de la señora Yainiver Sayago. ¿Cuánto se parece su efusividad a lo que sentimos todos por dentro? Queremos que aquí haya nuevas votaciones donde María Corina Machado sea candidata a presidencia. Eso lo pide el pueblo venezolano. Queremos ella porque ella es líder. Ella es líder en Venezuela y es una luchadora que pide el respeto y la dignidad para Venezuela, el progreso y desarrollo para Venezuela, la libertad, el libre mercado, porque este gobierno socialista no ha hecho nada que sea beneficioso para la estabilidad económica en Venezuela, para la estabilidad social, para la democracia, donde se respeten los gustos de cada quien. Si lo vemos, se comienzan a notar ciertas grietas a la represión. Y bueno, son tantas las señales que escuche las palabras del presidente del Canal de la Colina, Andrés Badra, el Canal 4, Venevisión. Para nosotros, rectora, para nosotros es verdaderamente un honor. Es un honor poder formalizar esto que, como usted bien dice, ya hemos comenzado hace unos meses atrás. Pero lo más importante de esto para nosotros en Venevisión es que estamos dando la oportunidad a los jóvenes que van a ingresar a través de la Universidad Metropolitana a abrir el compás de ideas, de pensamiento, la libertad que todos necesitamos en nuestro país para poder pensar y atrevernos a expresarnos de una manera libre, con los mejores conocimientos y la mejor instrumentación y tecnología que nos permita acceder al mercado laboral con un futuro común para todos los venezolanos a través de los medios de comunicación. Eso sí, muy bien, todo muy bonito, Andrés, pero no olvidemos, y que quede claro, que la historia está para jugar el papel de cada uno de nosotros, no solo ahorita, sino durante los 27 años de dictadura. Y ahora preste atención, porque entramos en el prontuario que va a perseguir a Delcy Rodríguez mucho más allá de los discursos sobre calma, soberanía y conveniencia democrática o convivencia democrática, quise decir. Porque mientras se envuelve en el lenguaje de la reconciliación, la interina fue dejando migas muy concretas en el terreno donde el chavismo siempre ha sido más fiel a sí mismo, el petróleo, la corrupción, quise decir. Y es que antes de la captura de Maduro por Estados Unidos, Delcy Rodríguez, en su condición de ministro de Petróleo e Hidrocarburos, fue allanando el terreno, favoreciendo la explotación de crudo de al menos 16 empresas privadas, aunque hasta ahora solo han trascendido públicamente el nombre de media docena. No hablamos de gigantes energéticos con músculo técnico probado. Hablamos, en varios casos, de sociedades sin trayectorias, creadas al calor del poder y con vínculos políticos demasiado evidentes como para fingir sorpresa. Uno de los beneficiarios sería el empresario ecuatoriano, ya usted sabe, Manuel Antonio Robalino, un nombre prácticamente desconocido en el sector petrolero, pero muy bien conectado en el plano político. Robalino es cercano al expresidente Rafael Correa y mantiene relaciones y negocios al más alto nivel en España. Puro malandraje. Y pese a no contar con experiencia alguna en exportación o producción de petróleo, ahí está su nombre. El régimen chavista habría favorecido sus intereses a través de Territorio Trading Group, una empresa creada en Madrid en el 2024, según reveló el medio ecuatoriano Plan 5. La fecha no es un detalle menor, septiembre de 2024. Apenas había transcurrido un mes desde que Delcy asumía la cartera de Petróleos e Hidrocarburos. Pero escuche ahora, porque poco después, a finales de ese mismo año,
la actual interina impulsó los llamados contratos de participación productiva, un mecanismo que presentaron como una fórmula para atraer inversión, pero que está diseñado en la práctica para esquivar sanciones internacionales y repartir campos petroleros entre los amiguitos del poder. El problema no es solo el mecanismo, sino quienes aparecen siempre del mismo lado del mostrador. Los beneficiarios no son actores independientes, sino figuras estrechamente ligadas al régimen y a la propia Delcy Rodríguez, que desde 2018 cuenta entre sus asesores con dos exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa, Patricio Riviera y Fausto Herrera. Ambos, según el medio Plan 5, habían participado tanto en el proceso de estabilización económica como en la toma de decisiones vinculadas al sector petrolero. Y fuentes consultadas por The Objective sostienen que su recomendación fue clave para colocar a la empresa de Robalino en el radar de PDVSA. El entramado se vuelve aún más denso cuando aparece Héctor Eduardo Egues, un operador político de peso durante el correísmo. Robalino mantiene con él relaciones empresariales tanto en Ecuador como en España. Egues fue asesor de Ricardo Patiño cuando este ocupó el Ministerio de Economía y luego cargos estratégicos en la política exterior y en la defensa. Y tras la llegada de Lenín Moreno, ambos pasaron por la presidencia de la República. Hoy Patiño es diputado del Movimiento Revolución Ciudadana, el partido que mantiene vivo el proyecto de Correa, tristemente, y eso no es un detalle de color, es una red completa moviéndose alrededor del petróleo venezolano. ¿Se acuerdan? El que nos quería robar a Estados Unidos. En marzo pasado, Robalino, sí, usted pensó lo mismo que yo con ese nombre, construyeron en Madrid la empresa Global Maval, dedicada a la adquisición y gestión de participaciones societarias. La firma comparte sede social con Territorio Trading Group, la misma sociedad que anunció en junio haber obtenido un contrato con PDVSA para explotar crudo en el campo Melores, en plena faja petrolífera del Orinoco. Un mes después, abrió oficinas en Caracas. Y en septiembre, informó de pruebas operativas sobre el terreno. Qué rápido, ¿verdad? Qué fácil se ve. Hoy, todo rastro de esa información ha desaparecido. El sitio web fue eliminado y los comunicados no han podido recuperarse ni siquiera mediante herramientas especializadas. Transparencia opaca, manual del chavista. La faja del Orinoco no es un territorio virgen de escándalos. Allí mismo, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, 42.000 millones, que no se nos olvide, denunció que Rodríguez Zapatero había mediado en contratos petroleros para empresarios españoles, concretamente para el grupo vinculado a Alberto Cortina y a Ramón Blanco Balín. Campo Morales, en el estado de Anzoátegui, con reservas estimadas en unos 300 millones de barriles y una producción diaria cercana a los 8.000 barriles, es otro ejemplo del botín que hay en juego. Fuentes internas de PDVSA explicaron a Plan 5 que existieron presiones para que Territorio Trading Group invirtiera y aumentara la producción en un contexto en el que Donald Trump había denunciado públicamente la insuficiencia de los niveles de extracción. El objetivo declarado de la firma de Robalino era alcanzar los 10.000 barriles diarios, aunque las cifras reales siguen siendo una incógnita. Y no es la primera vez que el círculo de Correa pone un ojo en el petróleo venezolano. A mediados de 2024, PDVSA había anunciado la creación de Petrocabimas junto a Globalable Holding, una empresa del magnate Ricardo Cisneros. Según Petroguía, en representación de esta última empresa habían acudido Robalino y Egues. Meses después, el régimen chavista terminó desmintiendo el acuerdo, como suele ocurrir cuando el ruido se vuelve demasiado fuerte. La Asociación Transparencia en Venezuela en el Exilio ha sido clara. Los contratos de participación productiva permiten incorporar a operadores privados sin licitaciones públicas ni controles constitucionales, sin registros accesibles y sin claridad sobre las condiciones económicas. Muchas empresas beneficiadas carecen de trayectoria previa o fueron creadas poco antes de firmar los contratos. Eso simple y llanamente es corrupción pura y dura. Y el resultado es el de siempre: más opacidad, menos rendición de cuentas y una PDVSA convertida en la caja negra al servicio de una élite política que se recicla mientras te habla de soberanía. Pero eso se acabó. Como si hiciera falta, por cierto, contexto adicional, Robalino y Egues ya habían constituido en 2018 en Ecuador la empresa Orbit Global Trading, que mantuvo relaciones comerciales con Corpovex, el organismo creado por Maduro para centralizar las importaciones. Y ese mismo año Robalino tuvo problemas con la justicia ecuatoriana y arrastraba además una querella en Venezuela desde 2013 por una falsificación de firmas vinculadas
a una operación de venta de aluminio por 4 millones de euros. Nada de esto, por supuesto, impidió que encontraran las puertas abiertas en la Venezuela de Delcy Rodríguez. Este es el trasfondo real detrás de los discursos de estabilidad, de reconciliación y de transición. Mientras se habla de convivencia democrática, el petróleo sigue intentando repartirse en redes políticas, viejos aliados ideológicos y empresitas de papel. Y ese, más que cualquier declaración grandilocuente, es el verdadero legado que empieza a dibujarse en el expediente de Delcy Rodríguez. Yo sigo sorprendido con lo del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy lo vamos a hablar en el directo, claro que sí. Pero es que mientras las madres siguen durmiendo en vigilia frente a las cárceles, mientras los nombres de los presos políticos se repiten como letanías que nadie en el poder quiere escuchar, y mientras el clamor real del país no es por la libertad de Maduro, sino por la liberación de centenares de secuestrados por Maduro, la autoproclamada interina decide que es un buen momento para jugar a la diplomacia internacional. No a la justicia, no a la reparación, ni a la reconciliación nacional, sino al maquillaje. Y para eso ha elegido un rostro viejo y conocido y curtido en escándalos, Félix Plasencia. El mismo Félix Plasencia del Delcy Gate, el mismo que estuvo en Barajas aquella noche oscura de enero de 2020, cuando una funcionaria sancionada por la Unión Europea pisó suelo europeo, aunque oficialmente no lo pisó, mientras que 40 maletas entraban a España sin control alguno y la verdad se quedaba atrapada en una sala VIP del aeropuerto. Plasencia, hoy embajador en Londres y representante ante la Organización Marítima Internacional, será ahora el encargado de reabrir la embajada venezolana en Washington como jefe de negocios. Esto en el marco de un acuerdo con la administración de Trump para normalizar relaciones diplomáticas al mismo nivel formal. Delcy mueve la ficha y Washington ya había movido la suya, con Laura Dogu como representante estadounidense en Caracas, quien ya se reunió con Delcy en Miraflores en ese palacio que todavía huele a poder usurpado y a miedo contenido. El discurso oficial habla de diplomacia de paz, de respeto, de derecho internacional, de cooperación constructiva. Palabras bonitas, cuidadosamente alineadas, pero el régimen, mientras tanto, intenta vender la idea de una transición ordenada, encabezada por los mismos cuadros que sostuvieron a la maquinaria represiva durante años. Porque Plasencia no es un tecnócrata neutro, ni tampoco un diplomático accidental. Es uno de los hombres más experimentados del chavismo, formado en la ALBA, embajador de Colombia y de China, canciller de Maduro y ministro de Turismo, un operador político de confianza. Un cuadro orgánico del sistema y, sobre todo, uno de los pocos testigos directos del Delcy Gate que jamás dio una explicación pública. Fue silencio absoluto, fue disciplina revolucionaria. El mensaje es claro y brutal, en su elegancia cínica además. No hay ruptura, hay reciclaje. Y ya va a escucharlo el Tribunal Supremo de Justicia. No hay depuración, hay continuidad. Delcy no está abriendo una nueva etapa, está blindando la vieja etapa. Coloca a Plasencia en Washington no para pedir perdón ni para rendir cuentas, sino para negociar desde la narrativa del vamos a pasar la página, ¿vale? Esa frase que siempre llega antes de la justicia y después del crimen. Se habla de energía, de política, de economía, pero mientras tanto, los presos siguen contando los días sin juicio y las familias siguen contando ausencias. Geopolíticamente, la jugada es tan obvia como es peligrosa. Estados Unidos busca estabilidad, control de flujo energético y contención regional, y el chavismo interino ofrece interlocución, experiencia, supuestamente, y una apariencia de orden institucional. Pero el precio de esa estabilidad puede ser altísimo si se legitima una transición sin verdad, sin justicia y sin liberación inmediata de los presos políticos. Porque un régimen que empieza su nueva era enviando como emisario al protagonista de uno de los episodios más turbios de su historia reciente, no está anunciando un cambio, está advirtiendo la continuidad. 40 maletas, insisto, no era poca cosa. El Delcy Gate no fue un accidente diplomático, fue un síntoma, una demostración de cómo opera el poder chavista cuando cree que nadie lo está mirando. Y ahora ese mismo operador vuelve a la escena política, pero esta vez con alfombra diplomática y un discurso de paz. La pregunta no es si Plasencia sabe negociar. La pregunta es ¿qué está dispuesto a ocultar para hacerlo? Y más importante aún, ¿qué está dispuesto a conceder a Washington a cambio de una calma artificial? Porque mientras en los salones se habla de soberanía y respeto mutuo, en las cárceles se habla de sobrevivir. Mientras se anuncian nuevas eras, el país real sigue atrapado en la vieja noche.
Y ese es el verdadero problema de esta designación. No solo quién es Félix Plasencia, sino lo que representa. Un régimen que cree que cambiando voceros puede cambiar la historia. Un poder que apuesta a que el mundo prefiera pasar la página antes de leerla completa, y una diplomacia que, si no tiene memoria, corre el riesgo de convertirse en cómplice. Así de simple. Y ya para cerrar, les pido que vean bien esta foto, mientras que leo para ustedes lo que es la domada del jaguar. Porque antes de esta foto, Gustavo Petro, desde su incontinencia verbal, había escrito esto en X. A usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. Estrecho la mano de los blancos libertarios herederos de Lincoln y de los muchachos campesinos, negros y blancos de los Estados Unidos, ante cuyas tumbas lloré, supongo que le faltó el acento al letrado Petro, y recé en un campo de batalla, al que llegué, que también le faltó el acento, después de caminar montañas de la Toscana italiana y después de salvarme del COVID. Ellos son Estados Unidos y ante ellos me arrodillo, ante más nadie. La publicación es mucho más larga como para ponernos en estas alturas de la vida a leer los ensayos de Petro, pero ahí quedó su dignidad, porque además Caracol anunció una exclusiva del medio que le han leído la cartilla a Petro en la Casa Blanca, entre otras cosas, con un llamado a la no injerencia directa en las venideras elecciones de Colombia, y el cachorro de jaguar salió domado, feliz, así como lo pueden ver en esta foto, con su libro firmado y con su gorrita maga para que arme el kit. ¡Qué maravilla! Atentos a lo que sucede el día de hoy con el Tribunal Supremo de Justicia. Saludos especiales para nuestros nuevos miembros y también para Alfredo Milano por sus super thanks y por supuesto para todos los que aportaron durante el directo de anoche. Seguimos afinando la propuesta y seguimos confiando en su apoyo y en las muestras de cariño que nos dan. Dios los bendiga a todos. Sobre María Corina y su disposición de hablar con Delcy, partiendo del reconocimiento de las elecciones del 28 de julio. Sobre el nombramiento de Daniela Cabello como ministra de Turismo. Sobre la llegada de Laura Dogo a Venezuela y sus primeras acciones. Hablamos. ¿En dónde? En este video que le dejo por aquí. A pasar por allí, a echarle una miradita o a disfrutar de nuestro directo de anoche. El link te lo voy a colocar en la descripción. Nosotros nos vemos al rato en vivo y como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.